mañana, con esta linda iglesia, con cada uno de los hermanos que tú has traído en esta mañana para recibir y compartir el Evangelio, la palabra, Señor, y poder compartir en comunión juntos como hermanos, en armonía acá en Guapiles, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a recibir, Señor, esta palabra tan eficaz, tan verdadera, que es la que nos aumenta la fe, que es la que nos levanta, Señor. Y te damos gracias, Padre. Estamos eternamente agradecidos por ese acto de amor tan grande que tú hiciste en esa cruz, que fue derramar tu sangre por cada uno de los presentes, por cada una de las personas de este mundo, por cada uno de los humanos. Tú nos predestinaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo para que estuviésemos, nos presentásemos delante de ti santos y sin mancha, papá, como dice tu palabra. Y ahora necesitamos aprender de vida cotidiana, necesitamos caminar conforme a la fe, porque el justo por la fe vivirá, necesitamos vivir en la fe y seguir caminando, siendo obedientes al Evangelio, siendo obedientes a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por las familias aquí representadas, por este pueblo, por cada uno de los grupos, Señor, por cada uno de los seminarios que se está impartiendo, para que cada día puedan llegar más almas, Señor, a tus pies y puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu, Padre. Agradecidos contigo, hemos orado y presentamos todo en tus manos en esta mañana y oramos en el nombre, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy contento, hermanos, de poder estar acá, ¿verdad? Una vez más, he venido en repetidas ocasiones ya por aquí. Seguiditas estuvimos con la reunión de jóvenes también. Una reunión muy linda, muy amena, como siempre, un trato muy hermoso de parte de todos los hermanos de acá de Guapiles. Más me conocen tanto que ya me tienen un pañito. Un pañito, los pañuelos no son suficientes. Bueno, hoy sí no tengo traje el saco, pero lo tengo en el carro. Hoy no me lo pongo, sí es muy caliente. Voy a hacer caso al pastor Elías, ¿verdad? Que no ponga saco, mejor no lo pongo. Saludos de parte del pastor Samuel de la iglesia central en La Uruca. El hermano Iván también les mandó saludos, me dijo, salúdeme a la gente por allá. Entonces, allá siempre estamos pendientes de todos ustedes, hermanos. Vamos a ir a la palabra, a Romanos, que es lo más importante del día de hoy. La palabra en Romanos 12. Romanos 12, vamos a leer del versículo 1 al 11 para entender el contexto un poco, ¿verdad? Que es una exhortación, lo que vamos a recibir por aquí, lo que recibió la iglesia que estaba en Roma de parte del apóstol Pablo. Romanos 12, versículo 1, nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 11. Todos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es una exhortación, como les decía al inicio, del apóstol a la iglesia que está en Roma. Y todo lo que ha sido escrito y todo lo que está acá en la palabra es para nosotros, los que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos también. Como lo dice 1 Corintios 10, versículo 11, son para ejemplo. Todo lo que acontece al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros en estos tiempos. Entonces, el verso 11 nos dice, Romanos 12, versículo 11, nos dice que en lo que requiere, en lo que se necesita diligencia. Debemos de ser diligentes, no perezosos. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es ser diligente? Necesitamos comprender el sentido, el original de la palabra para poder enrumbarnos, encaminarnos cada vez mejor hacia la voluntad de Dios. Diligentes. Dice que el diligente presenta interés en lo que desarrolla. Entonces, cuando el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Roma, le dice, sean diligentes, sean interesados en las funciones de la iglesia, en las funciones de los hermanos, en el servicio al Señor. El diligente es, entonces, presta interés, esmero. No solo presta interés, sino que se esmera en hacer lo mejor para la obra de Dios, para la obra de nuestro Señor. El apóstol Pablo le dice, sean diligentes, presten interés, esmérense por lo que hacen, con rapidez, esmero, rapidez, interés, eficacia, que sea eficiente lo que nuestro desarrollo, nuestra función. Somos muchos cuerpos, por eso leí desde el verso 1, perdón, somos muchos miembros en un solo cuerpo, para que comprendamos el contexto que está hablándole a la iglesia, a todos. Aquí ninguno se escapa. A todos nos está diciendo que debemos de ser diligentes, prestar interés, esmero, rapidez, eficacia en lo que realizamos. Entonces debemos de ser eficaces, que nuestro trabajo para la obra sea funcional, que no estemos desperdiciando ni el talento ni el tiempo en lo que desarrollamos. Así que si usted tiene un talento, Dios se lo dio, ¿para qué? Para que lo pongas en práctica en la obra del Señor. Pueden haber personas que son eh, muy eficaces en la limpieza, pero no quieren limpiar. Algunos tienen una muy bonita voz. Y en el pasado en los karaokes ahí andaban, ¿verdad? Y ahora no quieren cantarle al Señor. ¿Qué pasa? O tal vez en las otras experiencias religiosas, pues estaban ahí en diferentes grupos musicales. Pero ahora que estamos en la iglesia verdadera es donde necesitamos emplearnos a fondo con todos los dones y los talentos que hemos recibido de parte de Dios, que son para ponerlos en práctica. Y los talentos no son para enterrarlos, para desperdiciarlos o botarlos.
sino para presentarlos delante de nuestro Dios. Tal vez alguna hermana cocina riquísimo, tiene el don de la cocina. Ay, no, pero no, en la iglesia no. Debemos de ser diligentes. Estoy ahí, ¿verdad? Con ciertos ministerios de la limpieza, ¿verdad? Que algunos quedan muy bonitas. Hay gente que, bueno, que sobresale en la limpieza, ¿verdad? Pero en la iglesia no colabora, no se mete en ningún grupo de la limpieza. Son solo ejemplos. Y ya íbamos en la facilidad de palabra, los que tienen facilidad de palabra no predican, no están aprendiendo. Facilidad para poder enseñar, no entran a escuelita bíblica, no enseñan a sus hijos, no enseñan a los niños. Somos un cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, pero a veces tenemos esas funciones paralizadas. Entonces Pablo exhorta a la iglesia en Roma. Pablo no llevó el evangelio a Roma y Pedro menos. Por eso no pudo ser el primer papa, pero eso es sería otro tema, ¿verdad? Sino que los hermanos que llegaron a Roma empezaron a predicar y ahí se formó la iglesia. Y Pablo estaba muy interesado en llegar a Roma, lo vemos en las epístolas, en todas las cartas. El interés que tenía de ir a la iglesia de Roma. Entonces, mientras Pablo escribe esta carta y los exhorta a que sean diligentes, con esmero, rapidez, eficacia, con interés, sirviéndole al Señor. En Mateo 25, 21, 23 dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo para los que son padres cuando tenemos un hijo obediente, ¿verdad? Qué hermoso. Ya hablaba ayer, tenía la oportunidad de compartir con un grupo que tenemos los sábados en la Guasima de la Juela, en un gimnasio que se lleva a cabo el grupo. Qué lindo es poder decirle al hijo, vaya a ordenar su cuarto. Sí, con mucho gusto. Y se fue a ordenar el cuarto. Ordénamelo así, papi, con mucho gusto. Y bueno, hay que lavar yo la lavo. Qué lindo sería, ¿verdad? Tener un hijo así obediente, un hijo diligente, no perezoso. Vaya a ordenar el cuarto. Ay, no, ahorita, más tarde. ¿Se les parece conocido? Vaya, predíquele a la vecina. Ay, Dios, estoy tan cansado. Ay, es que es tan largo. Ay, es que trabajé tanto. Porque es fácil culpar a los chiquitines que no acomodan el cuarto, ¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotros ir a predicar y está, no, no, ese señor yo lo veo como que no. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que no? Es Cristo el que pagó por él. Y Cristo es el que le va a rescatar por medio de la palabra. Pero necesita hijos obedientes, diligentes, no perezosos. Que tengamos interés en predicar el evangelio. No solo en el servicio a la iglesia, sino interés de que aquí en Guapiles, cuando en ese abrir y cerrar de ojos, Primera de Corintios 15, versos 51, 52, 53, ahí donde está el arrebatamiento, cuando son 300 milisegundos que se van a durar, en un abrir y cerrar de ojos, que la iglesia va a ser arrebatada, aquí en Guapiles hayan muchas personas salvas, muchas personas preparadas, justas, renacidas, que puedan ir a la presencia del Señor. Pero si nosotros, los que conocemos el Evangelio, estamos perezosos y no diligentes, con esmero, con interés de que los demás sean salvos, trabajando para la obra, para que cuando vienen se sientan cómodos los hermanos o los que están en seminarios aprendiendo. Eso es ser obediente a Dios. Eso es ser diligente. Tener interés por los que estamos. Tener interés por la palabra. Estar siempre atentos, memorizando, aprendiendo, apuntando lo que Dios quiere para mí. Este es el manual de vida para el ser humano. ¿Quién? La Biblia. Durante muchos años he escuchado a los padres, es que
A mí me mandaron el hijo, pero ahí no me mandaron un manual de cómo criarlo. ¿Cómo que no? Aquí está. Este es el manual, pero si no lo leemos, no sabemos cómo armar. ¿Cierto? Les ha pasado, los hombres somos famosos, ¿verdad? Yo sé. Y que cuando terminamos nos sobran tornillos. Qué raro esto donde iba. Entonces ya hay que ir al manual. El paso 3. Y ya íbamos por el 12. Aquí está paso a paso cómo guiarnos en la iglesia, cómo guiarnos en este mundo. Pero si no mostramos interés por el evangelio, por la palabra, por lo que Dios me dice a mí que haga, porque la Biblia le dice a usted que haga. No solo el pastor está eh, en la obligación de predicar. Todos los justos renacidos debemos de ser un puente para que los pecadores lleguen a la verdad, al conocimiento de la verdad. Debemos de ser una guía para que ellos puedan conocer el evangelio, para que puedan conocer la palabra, como alguien fue una guía para mí, como alguien fue una guía para ustedes. El que funcionó de guía para mí, pues falleció hace algunos años, pero él me dijo, usted tiene que hablar con el pastor Samuel. Yo le estaba haciendo una casa a él. Él no me supo decir nada del evangelio. No, usted tiene que hablar con el pastor Samuel, me decía, hermano Junior. Le digo yo, ¿y qué tendrá que decirme el pastor Samuel? ¿Verdad? Yo quería saber nada. Tenía un montón que decirme y todavía me está contando. Y todavía estoy aprendiendo. Y entre más lo escucho, más me doy cuenta que no sé nada. Porque es impresionante todo lo que este libro tan importante tiene para cada uno de nosotros día a día. Entonces, alguien fue una guía para usted, para traerlo acá y hacer la conexión con el evangelio para que naciera de nuevo y así poder ser salvo. Ahora usted, es su responsabilidad y la mía llevar a otros al conocimiento de la verdad. Entonces, eso es ser diligentes. Como dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Levante la mano los perezosos. Nadie la va a levantar, ¿verdad? Bueno, creo que hubo una por ahí, me pareció. Muy bonito, muy sincero, pero no funciona. Por ahí había un dicho, la pereza es del diablo. Pues sí, no podemos estar perezosos. Ser perezosos es una persona con poca disposición en lo que hace. Un perezoso no tiene ganas de nada. No tiene ganas ni de levantarse. Está en la cama y cuando usted está en la cama, ¿qué está haciendo? Nada. A lo sumo, por ahí dicen que dormir, sí, claro, y descansar, claro, el tiempo necesario. Pero a las 11 de la mañana no estás haciendo nada en la cama un domingo. A las 11 de la mañana tienes que estar en la iglesia compartiendo con los demás hermanos, ¿verdad? La cama sí, las 8 horas son necesarias para descansar, claro está, para dormir y poder recargar baterías. Pero no podemos estar en la cama las 24 horas. No podemos estar en la cama 16 horas. No podemos estar perezosos muchísimo tiempo, porque entonces se entra en depresión y otras cosas, ¿verdad? Necesitamos estar diligentes, no perezosos. El perezoso tiene poca disposición para hacer lo que hace, lo que requiere esfuerzo, dedicación o obligación. Tiene muy poca disposición. Hermano, mira, me barre eso por ahí, porfa, ahí bien barrito, bien bonito. Bueno, entonces barrió las orillas y no barrió el centro, pues las bancas y meter la escoba entre las bancas y las mesas. Ay, qué pereza. No fue diligente, no tuvo esmero en lo que está haciendo. Lo hizo rápido, pero no lo hizo bien. Debemos de hacer bien las cosas, porque es para Dios. Tal vez el pastor no te está viendo. Los hermanos no te están viendo, los líderes de grupo no te están viendo. Dios sí te está viendo. Dios sabe si usted pasó la escoba por debajo de las sillas o no las pasó. Son solo ejemplos sencillos, de fácil entendimiento, para que usted los coloque en su vida cotidiana, en su servicio a la obra del Señor, en su predicación a su familia, en llevar el evangelio a sus familiares o compañeros de trabajo,
o compañeros de estudio. Son solo ejemplos sencillos. El perezoso no está dispuesto a esforzarse por ganar almas. El perezoso no tiene ningún interés de mover un dedo más como para ir y predicar, evangelizar o hacer más cosas. Entonces esto pasaba en la iglesia de Roma. Habían perezosos y faltaba diligencia, faltaba interés, esmero por la obra de Jesucristo. Un cuerpo, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y todos los miembros, todos, tenemos una función. ¿Qué pasa si el dedo gordo del pie está perezoso y no quiere hacer nada? ¿Sabían ustedes que lo necesitamos para la estabilidad a la hora de caminar? Si el dedo gordo se nos duerme y está perezoso y no funciona, posiblemente nos vamos a tropezar y hasta caer. Porque todos los miembros tienen una función. ¿Qué pasaría si a las 12 de mediodía la boca se nos pone perezosa y no se abre? Ah, la abrimos porque hay que comer, ¿verdad? Entonces ningún miembro puede estar detenido. Ningún miembro puede estar quieto. Ningún miembro puede estar perezoso. Todos tenemos que estar conectados con el cuerpo porque el cerebro es el que manda la directriz a los diferentes miembros para hacer las diferentes funciones. Entonces, acá en la iglesia de Guapiles, se mandan, se envían por medio de Dios al pastor Elías las directrices, las direcciones, para que todos los miembros estén funcionando en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma dirección, para ganar almas, que es para lo que estamos. Luego, pues todo lo que conlleva la estadía de las almas y demás, ¿verdad? Pero entonces, el perezoso no está dispuesto a hacer nada. Seguimos en la lectura de Romanos 12, versículo 11, una palabra más acá a rescatar. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Está claro que el mensaje va en dirección del servicio en la iglesia. El servicio en la obra de Dios. Está este mensaje de Romanos 12, ¿verdad? Que todo es una exhortación. ¿Qué es ser ferviente? La persona ferviente tiene gran entusiasmo. Está alegre, está contento. Hoy es domingo a las 11 de la mañana, con frío, con calor, llueva o esté de verano, vamos a la iglesia. Está ferviente, está con ganas, está con deseo. Hoy invité a fulano, hoy invité a todo el mundo. No llegó nadie, no importa, seguimos invitando. Porque eso nos pasa, ¿verdad? Muy a menudo invitamos a un seminario y no llegan, pero seguimos insistiendo. Solo como testimonio para los que tengan 6 años de orar por alguien y ya que, no, ya ese no. Y ya quiera disertar, mi esposa que está conmigo, ¿verdad? Acá en esta mañana me acompaña siempre. Eh, hace, ya, sí, 6 años está en oración por su familia, por sus hermanas. Hace unos 3, 4 meses, por medio de Facebook, una de ellas se enojó, se enfadó, dijo un montón de cosas. Y yo le respondí un montón de versículos. Y se armó un foro en el Facebook, ¿verdad? De opiniones en contra de nosotros, como secta, ¿verdad? Que se dirige como secta, pero en Hechos 24, si no me equivoco, Hechos 24, yo les digo que sí, soy la secta de los nazarenos, donde dicen que el cabecilla le dicen los judíos al apóstol Pablo, que él es el cabecilla. Así que no se preocupe cuando le digan secta, vamos a ir a Hechos, me va a salir un poquito, pero Hechos Hechos 24, versículo 5, le dicen al apóstol Pablo, al que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, 14 cartas, 14 libros, 14 epístolas, Hechos 24, verso 5.
Comentaba yo al pastor Samuel que después de que leí esto, pues ya no me molesta que me digan secta ni nada, lo que quieran decir. Hechos 24, verso 5 nos dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Le están diciendo al apóstol Pablo que es una plaga. ¿Por qué? Porque él es diligente, él está ferviente, él tiene esmero, él tiene interés de que el evangelio de Jesucristo se propague por toda la tierra. Entonces, ¿qué es una plaga? Cuando hay una plaga, cuando hay una cucaracha, usted dice, mátela porque ahorita hay 1000. Cuando ven una rata, dice, no, no hay una, hay 20, si nos va bien, porque ya se propagaron. Entonces le dicen al apóstol Pablo, esto es una plaga, se está propagando, anda predicando por todo lado porque él tiene esmero, tiene eficacia, tiene deseos, tiene ganas, es ferviente, está vivo, está encendido. Entonces le dicen al apóstol Pablo, Hechos 24, verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, por todo el mundo. Era un promotor de sediciones. ¿Y qué le dicen? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Para los judíos, Jesucristo era el cabeza de una secta. Y el cabecilla, Pablo, el apóstol Pablo. Entonces ya es una, ya sí, la de los nazarenos, aquí estoy. La que predicó Pablo. Si quieren decirme lo que sea. Entonces, la cuñada, vinimos acá porque mi cuñada, pues, nos estaba tildando de secta y demás. Y para la gloria y la honra de Jesucristo, hace unos 3 meses nació de nuevo, ya están las 4 hermanas en la iglesia y ya vienen eh, los sobrinos y demás familiares. Después de 6 años. Después de un encontronazo fuertísimo, grandísimo, un pleitón que se echaron conmigo, ¿verdad? Y aquí estamos. No podemos desmayar. 6 años después, así que si usted lleva 2 años, no se preocupe. No sé si tenemos 6 años más, pero Dios va a tomar el control de la situación. Y Dios va a permitir que su familia conozca el Evangelio si ellos en el momento adecuado y si es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos. Primera de Timoteo, ¿verdad? Todos seamos salvos. Ahorita lo vemos un poquito más para no adelantarme. Entonces volvemos a Romanos 12, versículo 11, que es fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ferviente, volvemos, tiene gran entusiasmo, está encendido, está activo. ¿Qué pasa si apagan el sonido? No me escuchan más. ¿Qué pasa si apagan los abanicos o el aire? Sí, muy bonito aquí, pero si lo apagan, no funciona, no sirve. ¿Qué pasa si vas a hacer un batido pero con la licuadora desconectada? Por más que usted le haga así al tarrito, no va a licuar, ¿verdad? Necesita estar encendido, no apagados, no dormidos, no quietos. Necesitamos estar trabajando en la obra del Señor. Necesitamos ser activos, estar participando constantemente de todas las actividades. Seminario, tal fecha, tal. Ay, otro seminario, el perezoso. Ay, otra vez, pues ya llevo como 15 esos. Ya como 20 lo he escuchado. Ah, sí, vaya a verlo entonces, si tanto se lo sabe. Vaya a verlo, haga un seminario usted y lo da. A ver si es cierto que se lo sabe. Se lo digo por experiencia propia. Dar un seminario es otra situación, no es un tema de que me aprendí todos los versículos de memoria y los que no me los sé los apunto. No, dar un seminario y ver nuevos frutos conlleva mucha, mucha oración. Y estar en oración es estar activo, no dormido. Es estar participando de la voluntad de Dios constantemente, participando en las actividades de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen, hay seminario? ¿Qué pasa con el perezoso? Ay, otra vez, toda la semana en la iglesia. Pero ¿qué pasa con el diligente? Uy, qué dicha, qué lindo. Voy a decirle a mi primo, voy a decirle a mi tía, voy a decirle a mi hermano, voy a insistir otra vez a ver si vienen. Yo los traigo, yo los llevo, no importa. Yo pido permiso en el trabajo, salgo más temprano para irlos a traer. Así está el diligente, está con ganas, está con deseo, está ferviente, está encendido
para que los demás escuchen la palabra. El que está apagadito, el que está perezoso, está dormido, dice, "Ah, qué aburrido, tendré que ir. Ya lo llevé muchas veces yo. Ni se acuerda de los que no lo han llevado, de los que necesitan, ¿verdad? Entonces, es algo para estar muy, muy pendientes. Nosotros no podemos andar como necios. Debemos de andar como sabios y no como necios. Efesios 5, versículo 1 nos dice por acá. Efesios 5. Estar perezoso, estar como necio. Estar diligente, estar como sabio. Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer el 15. Aquí vamos a leer algunos por ahí. Efesios 5, versículo 15. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de ¿quién? De Éfeso. Dice, les leo así rápidamente, Efesios 1, verso 1. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. ¿A quién está hablando? A los santos y a los fieles de Cristo Jesús que está en Éfeso, para comprender a quién está hablando. Entonces, en Efesios 5, versículo 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debe andar el justo renacido? Los santos en Jesucristo, como sabios. No podemos andar como necios, porque el necio se contradice a sí mismo. El necio dice, tiene poca inteligencia. ¿Quiénes tienen poca inteligencia aquí? Ah, no hay necios, ninguno, ¿verdad? Somos muy inteligentes y debemos de entender el evangelio. Debemos de entender la palabra. No podemos andar como necios. Nos dice el verso 15, mirad pues con diligencia. Otra vez la palabra diligencia. Mirad pues con diligencia. O sea, mire, pues, preste atención, esté atento, esmérese. Con diligencia. Mirad pues con diligencia. ¿Qué dice? ¿Cómo andéis? O sea, debemos de estar interesados en cuál es nuestra conducta dentro de la congregación. Y mucho más fuera de la congregación, porque es el testimonio, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo anda usted? Dentro y fuera de la congregación. Tenemos que ver. No, dice que, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. El necio dice que tiene poca inteligencia, insiste en sus errores. El necio se tropieza una vez con la piedra. Esas piedritas que tenemos para sostener la puerta, tal vez alguno la tuvo en algún momento, ¿verdad? Y a veces se atravesaba y ¡pa! Se golpeaba el dedo gordo. Cuando iba para afuera y cuando entraba otra vez le daba. Y otra, pues quítala. Te vas a matar si seguís así. Pero el necio se tropieza una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque tiene poca inteligencia. Insiste en sus errores. Está equivocado, pero sigue insistiendo. No funciona, pero sigue insistiendo. Debemos de cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. El necio tiene poca inteligencia, insiste en sus errores y se aferra a sus posturas equivocadas. El necio está equivocado, está errado, está perdido, pero así soy yo. El que no le gusta que le eche azúcar. No, no es así. Yo soy así, a nadie me parezco. No soy un billete de 50 para que, bueno, ya no hay de 50. No soy un billete de 20 para que le bien a todo el mundo. Está aferrado a una postura equivocada. Nosotros, los santos, los justos, debemos de estar constante cambio, en constante aumento de nuestra fe, para ser perfeccionados, como dice el apóstol, dice que por vuestra comunión en el evangelio
Desde el primer día hasta el día de hoy, el primero que aprendió hasta el día de hoy, nos dice, vamos a ser perfeccionados por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, que vamos a ser perfeccionados, se va a cumplir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Para ello tenemos que ir constantemente transformándonos, recibiendo el Evangelio, recibiendo la palabra y siendo edificados cada día y siendo mejores personas, siendo mejores hermanos. No podemos estar como necios, una postura, yo pienso así, que eso no sirve y no va a servir. A veces emitimos criterios, pero no soluciones. Y eso es un grave problema. Si usted va a hacer una crítica, que sea constructiva y de una vez dé la solución. No solo abra el portal para la discusión y lo deja ahí. No tire la piedra y esconda la mano. Nosotros no podemos ser necios y aferrarnos a lo que yo pienso. Tenemos que estar abiertos, que es lo que Dios piensa, que es diferente. No, yo pienso que así, que fulano nunca va a creer. Y pues ni le vuelvo a predicar tampoco. ¿Será la voluntad de Dios esa? ¿O es su propia voluntad? Entonces, el necio, vamos de nuevo, tiene poca inteligencia, insiste en sus errores, se aferra a sus posturas equivocadas. En cambio, el sabio dice que es prudente, tiene prudencia. Cuando usted va por un lugar que no conoce, la calle está muy dañada, está muy oscuro, usted va con prudencia, con cuidado. Usted se moviliza con inteligencia. Es una persona madura en sus actos y sus decisiones. Entonces toma decisiones y actos inteligentes. Posee amplios conocimientos y profundos. En Proverbios 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué continúa diciendo ese verso? Los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si nosotros no crecemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios constantemente. Nacemos de nuevo por medio de la fe, somos salvos y rescatados del fuego del infierno por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vivimos por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces debemos de seguir continuamente creciendo como personas, como hermanos, como familia en la fe. Constantemente, constantemente, siempre creciendo, 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 creciendo. ¿Cómo se comporta un sabio? Con inteligencia, escuchando la palabra, haciendo obediente a Dios. Aquí en Efesios 5, versículo 1 nos dice, Efesios 5, verso 1 y 2. Nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debe andar el sabio entonces? Debe imitar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y una vez que hay un pueblo salvo, los apóstoles continuaron en la evangelización, padeciendo mucho. Los apóstoles no padecían el calorcillo ahí a mediodía, nada más se iban para la casa. Eran días y noches, persecución, cárceles, hambre y un montón de circunstancias, azotes. En muchas ocasiones el apóstol Pablo le dieron 40 menos 1, 39, entonces volvía a la cuenta. Regresiva 1, 2, 3, 39. Si no llegaban a 40 no paraban, llegaban a 39 se volvían. Aquí nadie, ni un fajazo yo creo que nos han dado, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Y ellos siempre fueron imitadores de Jesucristo. Siempre estuvieron atentos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Somos hijos amados de Dios. ¿Tienes claro eso, hermano, hermana? Tenemos claro que eres un hijo amado de Dios, del creador de los cielos y de la tierra, del universo, del alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Que no hay nada sobre él, no hay nada debajo de él, no hay nada a los lados, él lo es todo, él lo abarca todo y tú eres un hijo amado. Qué bonito es que seamos agradecidos y mínimo podamos hacer la voluntad de él. Lo más rigurosamente posible hacer lo que él le agrada. ¿Qué le agrada? El verso 2 dice, y andad en amor. ¿A quién le dice esto? A la iglesia que está en Éfeso. Le dice que ande en amor, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó por usted, hermano. Cristo se entregó por amor, no por obligación. Sirvámosle a Dios por amor y no por obligación. Al principio, cuando la Semana Santa había que apartarla primero para Dios, y yo no lo entendía cuando nací de nuevo el primer año, Pastor Samuel me dice, hermano Marvin, ustedes se pueden cargar del transporte. Y yo, ¿cuál transporte? Ya yo tenía reservado allá en la playa. Y era Semana Santa. Entonces, la primera Semana Santa no vine al seminario. Estaba empezando, era recién nacido, era un niño llorón. Gritaba por todo para que me dieran lechita espiritual nada más. Entonces, yo no tenía la menor idea que se pasaba la Semana Santa en la iglesia. Entonces, el segundo año, ya yo sabía, ¿verdad? Que había que ir al seminario, no a la playa, no a las vacaciones. Entonces, el segundo año asistí al seminario por obediencia. Ya fui obediente. Si ya no, ahora reservemos antes o después o vayamos a ver cómo hacemos, pero Semana Santa ya no, es Semana Santa por obediencia. Pero ya el tercer año ya fui por convicción. Y ahora estoy convencido de que no tengo que ir a hacer absolutamente nada a la playa porque estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y que en lugar de estar perdiendo el tiempo, como muchos lo están perdiendo en otros lados, haciendo otras cosas que Dios no manda y celebrando lo que yo no sé qué están celebrando, hasta los ateos celebran la Semana Santa. Y no creen en Dios y están ahí con las vacaciones y todo. Y ahí, por la muerte de Jesucristo. Entonces ahora estoy convencido de que el mejor tiempo son nuestras vacaciones, ¿cierto? El mejor tiempo que yo tengo es el de descanso. Ese hay que dedicárselo a Dios. Por eso, ya, la primera vez, desobediencia. La segunda fue por obediencia. Y la tercera en adelante, estoy convencido de que no tengo que estar en otro lugar, sino que con la iglesia de Jesucristo, llevando almas para que escuchen el evangelio y puedan renacer y puedan ser salvos. Y así con el 24, el 25, así con el 30, 31 y primero. Ay, es que algunos dicen, ¿qué religiosos son ustedes? No, es que ¿qué estamos celebrando? En el mundo no hay nada que celebrar. Jesucristo nos dio todo. Él siendo hombre, él siendo Dios se hizo hombre, semejante a nosotros pecadores, él no, pero se hizo hombre semejante a nosotros. Y luego murió de una forma atroz, como el pastor lo explicaba en el seminario. Imagino que la mayoría lo escucharon. Que no murió como un animal. No lo trataron como un animal, lo trataron peor que un animal, como una oveja en matadero, pero él explicaba que a una oveja pues, no lo laceran como lo hicieron con él, no lo latigaron, no le ponen una corona de espinos en su cabeza, ni va llena de sangre. Los que han tenido la oportunidad de ir a un matadero, yo he estado ahí cuando llevan la vaca, la meten en un trillo, la ponen, le ponen una pieza grande aquí, sale un pin y cae la vaca, eso es todo, en el que yo estuve. No padece absolutamente nada un animal. Jesucristo padeció muchísimo. Fue tratado peor que un animal. ¿Saben por qué? Por usted y por mí.
Pero después de que Él muere, resucita y va a hacer moradas para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos ni sacrificar un día libre o un día de vacaciones por Cristo. Y Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, si tienes que hacerlo por obediencia, hágalo por obediencia. Después viene la convicción. Después viene por fe. Ya yo, un 31, no me muevo a ningún lado si no es, ¿a dónde? Al seminario para aprender, para estar con Dios. Ya una Semana Santa, por convicción, yo sé que se la debo a Dios, no al mundo, no al placer, no a la carne, no a lo que yo quiero, no a mi deseo, no a mi descanso, sino que para Cristo. ¿Por qué? Por fe y por convicción, ¿verdad? Entonces, ser imitadores de Dios, así anda el sabio, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hizo Dios? Salvar al mundo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Llevar el evangelio para que el mundo sea salvo por cada uno de sus hijos, que es muy, muy importante. Entonces vamos a avanzar un poquito, el tiempo se nos escapa. En Efesios 5, versículo 16, nos dice, Efesios 5, verso 16, hablando de aprovechar el tiempo, nos dice, aprovechando bien el tiempo, leemos el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es necesario, hermano, hermana, que aprovechemos el tiempo escuchando la palabra del Señor, porque los días son malos. Y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo no está diseñado para los justos, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Sino que ¿para quién? Para los pecadores. Por eso el justo, y con dificultad del justo se salva. Como dice primera de Pedro 3, verso 18. Con dificultad. 4:18, perdón. El justo se salva. ¿Por qué con dificultad? Porque somos justos y vivimos en un mundo de pecadores. Entonces es difícil, pero no imposible. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo también en una oportunidad, en una ocasión, que es súper, súper importante. El verso 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si nosotros, estando como perezosos o estando quietos en un solo lugar, no estamos haciendo nada, hay peligro de que suceda lo que dice en Efesios 4, verso 27, ahí cerquitita. Efesios 4, verso 27. Cuando nosotros estamos quietos frente a una pantalla, por ejemplo, puede ser de teléfono, puede ser de televisión, ¿verdad? Depende de lo que esté viendo. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. A veces damos lugar al diablo por estar pegados a una pantalla. ¿Sabían ustedes que los inventores, la invención viene de los judíos del televisor? De ahí viene. ¿Y saben ustedes quiénes no usan televisión en su casa? Qué interesante. En el libro Los sabios de Sión, los sionistas, se dice que van a gobernar el mundo entero por medio de las 3 S, creo que los he dicho, las 3 letras S, screen, sport y sex. Por medio de la pantalla, por medio del deporte y por medio del sexo. Y eso se transmite en una quietud completa. Ayer una persona por ahí no llegó al grupo. ¿Qué pasó? Me quedé en la casa viendo películas. Muerto en una pantalla. Y se perdió una enseñanza hermosísima, preciosa. En una pantalla como perezoso, como inerte, como muerto, dando lugar al diablo, depende de lo que esté viendo. Si no es de Dios, si no estaba viendo una predicación, que no he visto películas de predicación de justos renacidos todavía. No he visto así algo todavía aún. Se quedó viendo películas. Esta persona se edificó en ese tiempo. Entonces, si nosotros nos brincamos la enseñanza, no sé qué días tienen de enseñanza acá, pero voy a decir los de San José. La enseñanza de Romanos de los martes, la enseñanza del pastor Henry los miércoles.
Si nos brincamos la enseñanza de los viernes de Apocalipsis, nos brincamos la del sábado, llegamos debilitados al domingo y hasta dormidos, fuera de base. Necesitamos estar constantemente atentos a la palabra, a lo que Dios quiere decir. Entonces, cuando nosotros no estamos oyendo lo de Dios, estamos oyendo lo del mundo. Y el mundo quiere que nosotros estemos quietos, quietos frente a una pantalla. A veces se pasan, siempre lo digo, ¿verdad? Minutos o horas, lamentablemente, en diferentes redes, en las diferentes cosas. Tanto en teléfono como en televisión. Yo veo muy poco el tele, yo casi prácticamente no lo veo. Pero hay gente que me ha contado, es que vi 16 capítulos de tal, 16 capítulos de una hora, 16 horas pegado a una pantalla, ¿es en serio? ¿En qué te edificó el Señor ahí? Cuidado, porque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en este mundo y Satanás quiere tenernos queditos 16 horas sin que usted ore, sin que usted lea la palabra, sin que usted haga nada para el Señor, sin que usted ore por el vecino que ocupa la salvación. Nos tienen distraídos. No nos vamos a ir al infierno por ver una pantalla, pero muchos van a ir al infierno si usted no se mueve, si usted no se despierta, si usted no es diligente, si usted no deja la pereza para predicar el evangelio y la palabra, para venir a la iglesia, para aprender, para memorizar. Hay muchos que sí van a ir, usted no, pero muchos sí. Entonces debemos de estar como estaba el apóstol Pablo, siempre diligente, no perezoso. No podemos estar dormidos como en las tinieblas. Efesios 5, versículo 14 nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no es para los pecadores. ¿Para quién era el libro de los Efesios? A los santos de la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes espiritualmente frente a algo que no estás haciendo nada y que no estás haciendo de gran edificación, estás muerto. Estás como muerto, no estás haciendo nada, estás inerte. En el espíritu, no te estás moviendo. No vas conforme a la iglesia, conforme a la palabra, conforme al evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de no estar como muertos, estar despiertos, siempre en movimiento, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. Primera Timoteo 1, el versículo 3 y 4 dice que Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si quiere vamos ahí un momentito. Primera Timoteo, que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4 nos dice, Primera de Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres, que todas las familias aquí en Guapiles sean salvas y todas vengan al conocimiento de Dios. Por la dureza y la soberbia del corazón del hombre, pues no va a suceder así, lamentablemente. Pero nosotros debemos de alcanzar a la gran mayoría, a todos los que estén a nuestro alrededor, para llevar el evangelio, para llevar la palabra de salvación a muchas personas. Primera de Pedro 2, versículo 9, nos dice, ¿quiénes somos los justos? Los que debemos de estar atentos, los que debemos de estar en constante servicio al evangelio, a la obra de Dios. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Esto es lindísimo, ¿verdad? Esto es hermoso, un pasaje lindo. ¿Todos lo tienen? Primera de Pedro 2, verso 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la maldad, del fuego eterno, a la luz eterna. Entonces, si ya somos un linaje escogido, somos linaje por medio de Jesucristo a través de la fe, mas vosotros sois linaje, sois descendencia escogida, real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo que Dios adquirió por medio de su Hijo en la cruz, y ese derramamiento de la sangre de Jesucristo y esa fe en la sangre de Jesucristo, que lo vemos en los seminarios, nos hace parte de la familia de Dios, nos hace hijos, nos adoptó, como dice Efesios 1, verso 4, 5, 6 y el 7, que con la sangre de Jesucristo se perdonan nuestros pecados. Él nos adoptó, pues no éramos hijos, éramos creación de Dios. Algunos manejan que todos son hijos de Dios. No, todos son creación de Dios. Solo el que nace de nuevo del agua y del espíritu es hijo de Dios. Los que no son creación solamente. Entonces, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos saca del fuego eterno, Él nos saca de la condenación eterna, Él nos saca de la muerte, que significa separación de Dios para siempre, a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué hizo todo eso? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué es una virtud? Es la capacidad de Dios para salvación. Debemos estar fervientemente la salvación suya, y mi salvación es por medio de Jesucristo, pero con un propósito: que anunciemos la capacidad que tiene el evangelio de rescatar las almas, así como nos rescató a nosotros por medio de la palabra. Nosotros anunciar a los demás que Cristo les salva, que Cristo te puede rescatar, que Cristo está preparado, está listo para recibirle en su seno, como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa. ¿A quién? Al que oye y cree, como dice Efesios 1, verso 13, ¿verdad? En él, habiendo oído la palabra de verdad, que es esta, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Si no se cree, no funciona. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿quiénes tenemos que llevar ese evangelio? Ya el apóstol Pablo ya murió, apóstol Pedro, San Juan, San Mateo, ya ellos murieron. El cuerpo es muy útil. No lo dañes, no lo maltrates, aliméntalo bien. Si puede, haga ejercicio. Necesitamos estar bien pochotones en el cuerpo para llevar el evangelio a todos los que no lo conocen. ¿Recuerdan la primera vez que vine, verdad? Vine con 20 kilos menos. Enfermo no sirve uno, pero ni para predicar, no se puede ni predicar. Entonces necesitamos estar saludables y ser parte de ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, anunciar la capacidad. El poder de Dios es el evangelio para rescatar las almas. Como lo dice Romanos 1, verso 16, como bastantes lo saben, ¿verdad? Vamos a correr un poquito por acá por asuntos de tiempo. Todos somos miembros de la familia de Dios. Nos dice aquí en Efesios 2, verso 19 al 21. Efesios 2, Efesios 2, 19, dice el 21, Efesios 2, 19, versículo 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Ya no somos, ¿qué nos dice? Extranjeros ni advenedizos.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿De quién? De los santos, pero muertos en espíritu. No, debemos estar vivos, debemos estar diligentes, debemos estar sirviendo, debemos estar fervientes. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál es el fundamento de los profetas? La palabra, los evangelios, lo que Jesucristo dejó a los apóstoles. En Mateo 28, verso 19 en adelante, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos guardar la palabra. Entonces, en ese fundamento, sobre este fundamento, que es la palabra de Dios, que es la única forma en la que Dios nos habla en estos tiempos, como lo dice Hebreos 1, 1 y 2. Solo por medio, no es por sueño, no es por eso, es por medio de la palabra que se nos habla ahora. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes? Los judíos desecharon a Jesucristo. Es la principal piedra, es la única que nos puede llevar al reino de los cielos. Era el único que podía pagar por nosotros. 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo, una iglesia edificada, unida, junta, como hermanos, fervientes, diligentes, sirviendo al Señor, diligentes, no, qué pereza decir perezosos, ¿verdad? Diligentes, no perezosos, sino con ganas, con deseos, ¿verdad? Como hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo. Ya nosotros, hermanos, no nos luce andar como los pecadores. No nos luce andar como los que no tienen el entendimiento, ¿verdad? Los que tienen entendimiento entenebrecido andan en otros rumbos, en otros caminos. Efesios 4, versículo, vamos a ver qué resumimos por aquí. Versículo 17, leemos un poquito y vamos a hacer unos brincos. Efesios 4, verso 17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis como las otras personas, ya no andéis como los pecadores. Están envanecidos en su mente. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El pecador ignora la palabra de Dios. El pecador ignora que Jesucristo vino a quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos 9, verso 27, al final del verso, a quitar. Él vino a quitar, yo quito esta botella y ustedes no la ven más. Lo quitó. Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Los pecadores no entienden eso. Tienen el entendimiento entenebrecidos y están ajenos a la vida de Dios, están ajenos a la palabra. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios puede andar comportándose como un pecador? El pecador está ajeno a la vida de Dios, pero el hijo, el que fue rescatado, el que fue santificado, el que fue purificado, ¿cómo andar ajeno a la vida de Dios? No puede, no debe, no es correcto. Entonces, mucho cuidado. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 20, vamos a saltar al 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿Quiénes? Nosotros no hemos aprendido como los pecadores. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? De Cristo. Nosotros no podemos andar como andan los que no tienen entendimiento, como andan los que están ajenos a la vida de Dios.
sino que ya nosotros como iglesia, como cuerpo, debemos andar diligentes, fervientes, no ignorando, sino conociendo el Evangelio, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, verso 8 y versículo 9, nos dice cómo deberíamos de andar. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no ebrios, ¿verdad? El ebrio no tiene entendimiento, anda desorbitado, el ebrio no está en sus cinco sentidos, un montón de cosas, sino sobrios. Pero nosotros, verso 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero no podemos estar en la oscuridad, ni perezosos, ni quietos. Sea que velemos, sea que durmamos, ya aquí es un estado físico, estamos durmiendo, estamos descansando, estado físico, no espiritual, nos vamos a ir con Él. Pero si usted está adormecido o si está perezoso en estado espiritual, no vas a llevar fruto. Necesitamos estar pegados a la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no está en mí, no lleva fruto. Será cortado, echado al fuego. No creo que los que estemos acá, alguno quiera ser cortado, echado al fuego, no dar frutos. Y ver cómo su familia, sus amigos se pierden y usted, ya soy salvo. ¿Verdad que no? Queremos que otros también vengan y tengan este conocimiento de la verdad. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 1, verso 16, que él no se avergüenza del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si el evangelio es el poder que Dios usa para salvar a los demás, pero usted y yo estamos durmiendo, el evangelio no va a ser esparcido. El apóstol Pablo se hubiera dedicado a decir, ah, pobrecito yo, es que si hablo me golpean o me encierran. O en la cárcel escribió epístolas por doquier. En la cárcel escribía las cartas, preocupado por las diferentes iglesias, hermanos, mire, estén diligentes, fervientes, no perezosos. Él nunca desmayó. Si usted está triste, qué pobrecito yo, es que el diablo se ha levantado contra mí y ha hecho, ¿qué importa el diablo? Importa Cristo, que fue el que entregó su vida por usted y por mí. Y le vamos a quedar bien a Cristo. Porque si usted por las circunstancias difíciles que pasa y por las pruebas que pasa con su familia, por las pruebas que pasa con su trabajo, por las pruebas económicas que usted pasa, se va a quedar quieto, le estás dando gusto al diablo. Y no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? Bastante hablamos de Adán, ¿verdad? Es que Adán le hizo caso a Eva, es que Eva le hizo caso a la serpiente. ¿Usted a quién le está haciendo caso en este momento? Diga, ay, si le duele, le dijeron por ahí. Necesitamos hacerle caso al Evangelio. Necesitamos hacerle caso a quién? A la palabra. Y seguir esparciendo el Evangelio porque es el poder que Dios dio para salvación a todos los que aún no han creído. Y fue por medio de ese poder que Dios nos salvó a nosotros, los justos. Segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 4:1, hay una recomendación del apóstol Pablo a
Timoteo, hijo en la fe, dice, segunda de Timoteo 4, verso 1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tiene que hacer el justo renacido? Predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra, con toda paciencia y doctrina verdadera, no falsa. Doctrina verdadera. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Son estos tiempos, ¿verdad? Desde estos tiempos hasta los de hoy hay una falsa doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas son mentiras, ¿cierto? Apartan de la verdad. Usted una fábula ve como un gato se guinda del alambre, se electrocuta, después sigue jugando ahí, o sigue corriendo al ratón. Eso es mentira. Pero lo que tenemos en la Biblia no son fábulas, es la verdad. Así que usted y yo tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, exhortar, para que otros puedan también entender el Evangelio, puedan llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento de la verdad. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Yo espero que su tesoro esté en el reino de los cielos. Porque si su tesoro está aquí en la tierra, aquí hurtan, bueno, mala experiencia, ¿verdad? Me contaron ahora al inicio que se tuvo la semana pasada. Por eso estoy con este micrófono. Una mala experiencia. Todo lo de este mundo se pierde, se daña, se rumbra, se jode. Pero si su tesoro está en el cielo y es Jesucristo, usted va a estar haciendo tesoros en el cielo, que es llevar almas a la palabra, al evangelio. Y eso no se va a perder porque las almas son eternas. Todo lo de aquí es pasajero. Todo pasa, todo se va, todo se arregla, todo se recupera, todo se pierde después y se vuelve a recuperar. En cambio, la salvación, si se perdió, no se recupera. Pero si hemos obtenido la salvación, no la perdemos nunca más. Lo eterno es diferente, es verdadero. No son fábulas y a esto es lo que tenemos que dedicarnos nosotros. Tener mucho cuidado con los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de vida, como dice en 1 Juan 2, versículo 16. Porque todas estas cosas las hizo el maligno, para que pongan los ojos en el mundo y no en Cristo. Deseos de los ojos, todo lo que vemos. Deseos de la carne, todo lo que quieren. Y la vanagloria de vida, todo lo que yo quiero ser. Y la gloria que quiero ser. ¿Por qué quieres trabajar en este mundo? ¿Por qué quieres trabajar en esta congregación, en esta iglesia? ¿Por qué quieres trabajar en esta vida? ¿Cómo quieres terminar tus años de vida? Sean muchos, sean pocos. Nadie tiene asegurado el día de mañana. Solo Dios sabe. Pero ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Cómo quieres andar? ¿Con qué ciclo? Ya no debemos de vivir nosotros para nosotros mismos, sino vivir para Cristo, vivir para la palabra, vivir para el evangelio. El ciclo de la vida es interesante, el ciclo de la vida humana, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo humano que nos ha enseñado mucho tiempo. Pero qué pereza, solo eso. Y ahí terminó todo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ya. Hasta fácil suena, hasta bonito, pero tenemos un espíritu que es eterno, que no va a morir nunca. O en el reino de Dios o en el fuego eterno. Pero el espíritu del hombre no va a morir. El cuerpo sí, pero el espíritu no. Entonces el ciclo del renacido es renacer del agua y del espíritu
crecer espiritualmente por medio de la palabra, por medio del evangelio, reproducirse, dando frutos, llevando el mensaje de salvación a otras personas. ¿Y qué nos quedaría entonces? Renacer, crecer, reproducirnos y vivir eternamente. ¿Ven qué diferente cómo es el Señor con nosotros? Cómo es el evangelio, cómo es la palabra. No vamos a morir. Vamos a vivir eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Así que las pruebas y circunstancias difíciles que usted esté pasando en aquí en esta tierra no son nada comparables a la gloria venidera que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Sigamos esforzándonos, sigamos creyendo que Dios continúe aumentando nuestra fe para seguir adelante. Y en base a eso quiero que finalicemos. Sí, ya estamos para finalizar. Con primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Pasaje impresionante. Primera de Pedro 1, verso 24 y 25. Tenemos que comprenderlo. Primera de Pedro, vamos a esperar que todos lo tengan. Primera de Pedro 1, 24, 25. Dice la palabra, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Comprendemos? Vamos a desglosarlo. 24. La carne, toda carne es como la hierba. Ok, carne igual y hierba, ¿verdad? Toda carne es como la hierba. Toda la gloria del hombre que alguien pueda alcanzar, toda la fama, todos los aplausos, todo lo exorbitante que pueda tener un personaje, vamos a ver cómo es, dice. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Vamos a ver qué le pasa a la hierba y a la flor. Continúa diciendo, como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Esta carne se seca y toda la gloria que un hombre haya podido alcanzar se cae. Delante de Dios no sirve para nada. Si no está en el evangelio, si no está en Cristo. Entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿Para la carne? ¿Estás trabajando para la gloria? La hierba se seca, la carne se seca, la flor se cae, la gloria se cae. Ahí lo vemos en el famoso fútbol, ¿verdad? Una de las formas que están llamando la atención del mundo entero. Grandes jugadores durante alguna década, hay una década o más, ya no los quiere contratar nadie. O ahorita no los contrata nadie. Ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron. La gloria cae. Queda el recuerdo. Pero, ¿qué continúa diciendo la palabra? 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces tenemos la opción de trabajar para la carne y para la gloria que se va a perder, que se va a secar, que se va a caer. O trabajamos para la palabra de Dios que permanece para siempre, que es eterna. Entonces debemos de optar por trabajar para la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro ahí mismo? 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, ya nacimos de nuevo. No debemos de trabajar para nuestra carne ni para nuestra gloria. Debemos trabajar para el evangelio, para la palabra, para la expansión de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra, que es el evangelio, que son las almas, y poder dar mucho, mucho fruto. Eso solo se va a lograr si estamos en la vida verdadera. Vamos a orar. Señor, agradecidos contigo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a comprender claramente que nuestros deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y que la vanagloria de esta vida no nos llevan a un buen puerto, ya como tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que ya no le pertenecemos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos tuyos y llamados, Señor, a anunciar las virtudes de ti, Señor. Tus virtudes con las que nos amaste, nos rescataste, nos salvaste. Este evangelio tan precioso, tan especial, tan lindo, tan lleno de vida, una vida eterna, porque nos hiciste renacer, no de una simiente corruptible como la de Adán, que se corrompe, que se pierde, que se cae, que muere, sino que nos hiciste renacer de una simiente incorruptible, eres tú, Jesucristo. No mueres, no te marchitas. Ahora somos nacidos de la verdadera simiente, de la que nunca muere. Y somos eternamente salvos una vez y para siempre, Señor. Tu redención en cada uno de nosotros, Padre. Tu sangre, Señor, nos rescató, nos libró, nos limpió con el propósito de que llevemos este evangelio, de que llevemos esta gran verdad a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas personas, no solo dentro de nuestro país, en Costa Rica, sino que fuera del país, que lo llevemos a las naciones, Padre, este conocimiento de la verdad. Agradecidos contigo, con esta iglesia tan linda, tan hermosa que tú has levantado aquí en Guapiles, Señor, te pedimos que podamos ser dirigidos por medio de tu palabra, de tu obra, de tu voluntad, que podamos ser diligentes en todo lo que hagamos, no perezosos, Señor, sino fervientes en espíritu, alegres, sirviéndote en todo momento y en todo lugar. Depositamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.